Quiero, para introducir un poco el tema, contarles algo. En sí, la palabra que el Señor nos quiere hablar fue algo que de alguna manera Él ha venido hablando conmigo. Les voy a contar, en el transcurso del 2015 y el año pasado, habían sucedido tantas cosas en mi vida. Y me enteré cosas fuertes, bien heavy. Entonces, por otro lado, tenía que terminar mi tesis y se me ocurrió hacer unas investigaciones de otros países y no, pues fue lo peor que hice. Pero es tan bonito, o sea, me encantó. Entonces, eso fue una carga extra, problemas con personas. Entonces, el punto de todo esto es que llegué a tener una depresión muy grande. Yo no me di cuenta. Fue algo tan fuerte que sentí como caía en un abismo y no había dónde agarrarme. Entonces, yo lo último que pensé es que era depresión. De hecho, una amiga con la que trabajo, que ella es, o sea, en la agencia que tengo, que ella es una cliente, una psicóloga, ella me empezó a comentar que la depresión es un trastorno silencioso. Nunca te dice la depresión, estás deprimido. Entonces, lamentablemente, por los síntomas, ya uno se está dando cuenta que cae y busca a veces vicio. Yo me acuerdo, me intentaba refugiar en Dios y le decía, me abandonaste, Señor. Y Él me decía, no te abandoné. ¿Por qué pensás eso? No te abandoné. Y entonces pasó que en cierto momento yo estaba en mi cama y el Señor me dice algo que justamente es lo que le dice al personaje que vamos a leer hoy. Me dice, sal y mira las estrellas. Y entonces sucede que en ese momento me acordé que está en la Biblia y me puse a leerla y es algo que le dice a este personaje. Y justamente igual me acordé que existe una canción, para los que conocen a Fernandinho, es Una Nueva Historia. Entonces me puse a escucharla y lloraba toda la noche. Entonces esta palabra es para aquellos que posiblemente vienen por primera vez y dicen, ay, siempre el Señor dice que tiene un propósito conmigo, pero es charla de cristiano. No, sí tiene. Este mensaje va para aquellos que posiblemente están en rebeldía con el Señor. Dios les dijo, quiero hacer algo con vos, y están como Jonás, haciendo todo lo contrario. Este mensaje son para aquellos que no tienen osadía de ir en pos de lo que Dios los ha mandado, porque piensan que no sirven, que posiblemente no valen la pena. Entonces, de alguna manera, este mensaje igual va para aquellos que han escuchado cosas malas y lamentablemente dicen, no quiero. Entonces, les decía, de alguna manera este mensaje es para todos nosotros. Y conforme nosotros abramos el corazón, Dios nos va a hablar. Así que les invito a que me acompañen a Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Entonces el personaje que vamos a tocar es Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe y siempre me puse a pensar, de verdad que tenía agallas, osadías el hombre, porque él, el momento que Dios le habla, no tenía 20 años, tenía 75. Y siempre vino ese pensamiento en mí de que yo no quisiera que Dios escoja a alguien más para hacer algo que quisiera Él hacer conmigo, sea porque no me animé, porque lo menosprecié o porque no estaba en intimidad con Dios. Entonces, el mensaje habla algo muy particular. Vete de tu casa y de tu parentela. Entonces, no le dice, deja a tus padres y te vas. Entonces, hay algo más profundo. En un primer punto, eso dice, sal del mundo. Sal de aquello que yo no quiero que tú vivas. Y eso está algo similar, nos dicen los apóstoles, en Hechos capítulo 2, versículo 40. Me gustaría que podamos ir en la Biblia ahí. Con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Cuando Dios le habla a Abraham, hay algo muy particular, él ya no era joven. Y algo que entendí cuando empezamos a hacer algo, siempre vamos a correr un riesgo. Una de las principales cosas que son inconvenientes en nuestras vidas es el temor a que nos vaya mal. Pero eso no impide de que nosotros corramos riesgos, de que tengamos que tomar decisiones. Estaba en Abraham si se quedaba en tierra de Harán
o si iba en pos de lo que Dios quería. Constantemente tenemos que tomar riesgos. No siempre nos va a ir bien. Hay, por ejemplo, empresarios que toman riesgos de hacer empresas. Es cierto que se puede hacer cálculos para que el riesgo sea mínimo, pero no les va bien. Hay veces de que los riesgos son como el de Pedro, que Dios le dice, baja de la barca y camina. Y entonces uno empieza bien a obedecer al Señor, pero en medio de eso vemos las dudas. Estamos obedeciendo al Señor, pero en el momento en que vemos lo que no es de Dios, en que vemos las nieblas, ahí entonces caemos. Lamentablemente, y no es porque no era de Dios, sino simplemente es porque empezamos a dudar. Y entonces, lamentablemente, caemos. Pero ahí está el Señor para levantarnos nuevamente. Como les decía con Abraham, él tomó un riesgo, pero lo tomó a medias. Y con respecto al versículo, Dios le dice, pónganlo por favor el versículo 1. Génesis 12:1. Hay un mandamiento, pero al mismo tiempo hay una promesa. Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Dios constantemente cuando nos llama no nos dice, quiero hacer esto con vos. Dios no le dice a Pablo, quiero hacer esto con vos. Dios se lo dice a Ananías. ¿Por qué? Porque eso es parte del vivir por fe. Eso es parte del transcurrir del tiempo, estar en intimidad con Dios y ver qué es lo que Él nos está buscando. Entonces es constante la intimidad con el Señor y Él dice, Pablo, quiero que hagas esto. Pablo, tú eres quien voy a enviar de misionero con Bernabé. Pero al principio hay un mandamiento y hay ese momento en el que tomamos el riesgo para saber qué es lo que Dios quiere con nosotros. Eso ocurrió con Abraham. Dios nos dice a cada uno de nosotros, sal del mundo. Mismo a cristianos, porque la gente asociamos que el mundo es simplemente ya no salir a fiestas, que qué sé yo. Pero mundo no solo es el deseo de la carne, mundo es el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces el querer aparentar, el querer enseñorearse de las personas y decir, estos son míos. Dios nos dice, sal del mundo, sal de aquello que yo no estoy buscando en tu vida. La vanagloria de la vida, que cada uno quiera aparentar y decir, míreme, yo soy el espectáculo. Hay pastores que, por ejemplo, ponen la Biblia ahí y le dice al hermano, pase, venga hacia mí, la presencia de Dios lo va a tumbar. Y el pobre hombre se cae como borracho y mientras está queriendo caminar. Pero eso es mundo. El mundo entró en la misma iglesia. Y Dios nos dice, sal del mundo. Dios nos exhorta a que no hagamos las mismas cosas que hacen las personas que lamentablemente están con el pensamiento entenebrecido. Y ahí es cuando Dios nos hace la exhortación. Nos dice, tengo un plan con vos. Del mismo modo nos dice, huid de la fornicación. Es un cambio radical. Es increíble que hay cristianos que participan en carnaval. Es increíble que hay cristianos que tienen vicios ocultos, que fuman. Entonces es increíble que hay cristianos que están haciendo eso. Dios nos dice, salí de lo que no quiero que hagas, salí del mundo. Y es radical el cambio de Dios. Nos dice del mismo modo, salgan del pecado. Nosotros no somos del mundo, vivimos en el mundo, pero no vivimos las mismas corrientes que viven las personas seculares. Entonces salgamos. Dios nos dice constantemente, yo tengo planes mucho más grandes de los que vos has imaginado con tu vida. El punto es que lo creamos, el punto es que de verdad entendamos de que los planes de Dios con nosotros son reales. Dice la Biblia en 1 Corintios y al mismo tiempo dice en Jeremías, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son aquellas cosas que Dios tiene deparadas para aquellos que le aman. Entonces, son planes que posiblemente van mucho más allá de lo que nuestros padres quisieron para nosotros, o de lo que nosotros quisimos. Y eso es verdad, eso es un punto de separación en el que Dios quiere hacer algo nuevo con nosotros. ¿Cómo separación? Entonces, si ven el renuevo, es puntual ahí lo que le habíamos puesto con la separación. Hay muchas veces, si no es que casi siempre, Dios va a exigir algo a cambio de esos planes. Normalmente lo exige nuestras propias vidas. Exige que el rumbo que tomemos sea el rumbo que Él quiere. Dios nos va a pedir que nos entreguemos nosotros mismos en esos planes.
El padre de Abraham se llamaba Taré. Dios le dice, sal de tu padre. ¿Y qué es eso? También Abraham tenía un hermano que se llamaba Harán. Y justamente en la tierra que vivía Abraham con su padre Taré, se llamaba Harán. El significado del padre de Abraham es Taré, el significado de Taré significa demora. Y el nombre Harán, que era el hermano del lugar, la tierra donde vivían, significa lugar secos y sin fruto. La demora siempre da luz a la improductividad y la improductividad da luz a la carnalidad. ¿Qué es esto? El padre de Abraham ejercía mucha influencia sobre su hijo y entonces, a pesar de que habían fallecido, él seguía viviendo con 75 años. Ahí entonces en Harán fue que Abraham se refugió, su reputación, su familia, todo lo que él quería. Entonces fue que él estableció no solamente eso, sino también sus bienes, su familia. Hermanos, nosotros si vivimos en Taré, en la demora, vamos a terminar en tierra de improductividad, vamos a terminar en Harán. Entonces Dios nos dice, deja Taré, deja aquello que te está sosteniendo hacia atrás, deja aquello que lamentablemente no te hace ver mis planes. Cada uno tiene su propio Taré, cada uno tiene algo que lo sostiene, cada uno tiene algo que no deja que avance. ¿Y qué es nuestro Taré? ¿Qué es aquello que está haciendo demorar el plan de Dios en nuestras vidas? Posiblemente para alguien es su reputación, sus títulos. Para otras personas pueden ser algo que no quieren soltar. Para alguien posiblemente es un trabajo. Dios le dice, yo te quiero totalmente para mí. Suelta eso. Para otras personas pueden ser el miedo a tomar el riesgo, el ser osado y decir, voy y me animo. Hay personas que tienen llamado misionero y no se animan por miedo por diferentes pensamientos que tienen, que a que los maten, que a que les falte comida. Entonces hay personas que no se animan, no dejan Taré y están esclavizados en la monotonía. Mucha gente está en depresión por ese mismo hecho, de que están restringidos y no ven aquello a la tierra que Dios los está llamando, a la tierra que Dios les quiere mostrar. Entonces, Dios constantemente nos exige que soltemos algo, pero es para darnos algo mucho más grande. A Pedro, el momento en que le dijo, yo no soy digno, Señor, de seguirte, Dios le dice, Jesucristo mismo le dice, sígueme y te haré pescador de hombres. El momento del que soltemos algo, Dios nos va a mostrar algo mucho más grande. Y como les decía, el tema es de que lo creamos, el tema es de que lo vivamos y de que entendamos que sus planes son fidedignos, que sus planes son para nosotros. Suelta Taré, porque Dios tiene algo mucho más grande que te va a ir mostrando constantemente. Muchas veces son nuestros propios sueños, el deseo de hacer algo por nosotros mismos, el deseo de ser exitoso, pero Dios le dice, tu éxito no va a ser el que tú piensas, tu éxito va a ser el que yo estoy planeando para vos. Tengo planes mucho más grandes. Entonces es indispensable buscar de la presencia del Señor para saber nuestros planes, los sueños que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios te dice, tengo algo mucho más grande de lo que te has imaginado. Entonces hay un punto de partida, que es la palabra. ¿Qué es aquello que Dios está deparando de ti? Es una pregunta que quiero que nos hagamos constantemente. Ahora, nosotros tenemos siempre un miedo. Siempre en nuestras vidas van a exigir miedo. Van a exigir, nosotros vamos a querer garantías. Nosotros vamos a exigir cosas rápidas a Dios. Es por eso que las publicidades que tienen más éxito son las de los que se vienen de otros países, ¿no? Y hacen telemarketing que es comprobado 100%. Y entonces empiezan a hablar y si no, te devolvemos tu dinero. Entonces son porque nosotros siempre exigimos algo a cambio si es que nos va mal. No tenemos la osadía de tomar el riesgo. Y aún así queremos que las cosas sucedan rápido. Pero las promesas no siempre llegan rápido. De hecho, a Abraham no le llegó nada rápido. Lo importante es constantemente creer. Y hay personas a las que le llega muy rápido. Vi personas que buscaban hijos y a patada le vinieron de un saque.
y a otros que le van a venir igual. Entonces, Dios nos va a exigir, pero nosotros, a pesar de querer garantías, es cuestión de animarnos. No va a ser fácil. Yo les quiero decir, vivir la vida que Dios quiere para cada uno no va a ser nada fácil, porque van a enfrentarse a ustedes mismos, van a enfrentarse a sus temores. Muchas veces van a haber momentos en que uno va a querer llorar y ahí es donde vamos a aprender lo que es la perseverancia, el continuar a pesar de que las rodillas no den. Es indispensable permanecer. Por eso es que Kathryn Kuhlman, para los que la conocen, ella era la mujer que escribió un libro que dice Yo creo en milagros. Esa mujer constantemente llenaba auditorios y oraba para que la gente sane y se sanaban. Ella dice, yo no tengo nada especial. Simplemente yo no tengo nada especial que Dios haya visto. Simplemente que yo estaba dispuesta a orar 1 hora y media, 2 horas todos los días para que el Espíritu Santo se manifieste en este lugar. Entonces hay que pagar un precio. Dios exige que paguemos un precio para ver la tierra que Él nos ha prometido, la tierra que Él nos quiere mostrar. También Dios continuamente te va a ir recalcando sus promesas. Hubieron muchos momentos en que Abraham se deprimía. Hubieron muchos momentos en que Abraham estaba de inconstante y Dios le hablaba. Yo soy quien te va a dar tu galardón que va a ser en sobremanera grande. Y vuelve a hablarle en Génesis 15 y le dice, sal y mira las estrellas. ¿Puedes contarlas? Así va a ser tu descendencia. Y más adelante vuelve a hablarle y le dice, mira la arena del mar. ¿Puedes contarla? Así va a ser la gente que te va a seguir, tus descendientes. Dios constantemente, si uno decide seguirlo, va a ir buscando, va a ir hablándole promesas, va a ir diciéndole, no te olvides que yo te he dicho esto. Quiero contarles algo. Yo nunca en mi vida me imaginé predicando. Y fue algo muy peculiar. Yo llegué a la iglesia, les quiero contar súper breve este testimonio. Yo había llegado a la iglesia y lo primero que escuché fue una voz que me decía, vos pertenecés aquí conmigo. Y me acuerdo, fue un grupo, una pequeña familia. Y entonces me despatarramé de lágrimas. No me acuerdo ni qué era la prédica porque no podía dejar de llorar. Y estaba así para que no me vean llorando. Lloraba y no podía dejar de llorar. Y entonces empecé a seguir. Pero entonces de alguna manera estaba yo en yugo desigual. Y el Señor me exigía y la gente me empezaba a buscar, mis amigos. Me acuerdo de alguien que me ayudó mucho, que es mi padre espiritual, es Rodrigo Roca. Y me buscaba. Yo no quería acercarme ni a Dios ni estar tan pegado a esa pelada. Porque vamos a estar en un punto medio en el que no haya pelea. Para que vaya todas las cosas bien. Y no, pues con Dios no hay 50%. Me acuerdo, pasaron unos 3 meses. Y en un momento yo llego a mi dormitorio, no me acuerdo de dónde, cierro la puerta y escucho una voz que me decía, no vas a hacer lo que te da la gana, vos no vas a estar en contra mía. Yo me acuerdo ahí, lloré como no tienen idea. Me acuerdo hasta la fecha, eso fue un 2 de septiembre del 2011. Era peladito, 20 años, 19. Y no podía dejar de llorar. Y entonces me lancé, le escribí a esa persona y le dije, no puedo porque tengo prioridades y mi prioridad es el Señor. Entonces en ese momento yo le dije, mira Señor, lo hice por vos. Me duele un mundo, pero lo hice por vos. Y le dije, solamente te voy a pedir una cosa. Quiero por favor no pensar más en ella. Fue increíble, para mí fue mi primer milagro y siempre lo cuento esto. Ella es una pelada bonita y todo, pero para mí verla ahorita, el día siguiente, el 3 de septiembre, era como ver el alfolí. O sea, no sentía nada. Para mí fue un milagro. Porque es después de sentir mucho tiempo algo por alguien, que Dios sane tu corazón. Y le dije otra cosa más. Le dije, yo me someto a tu voluntad. Lo que vos querrás hacer conmigo lo voy a hacer. ¿Saben? Después de eso, constantemente que salíamos con amigos, vino un año nuevo. Yo estuve con 2 amigos y eran las 3 de la mañana y éramos en mi auto orando. No dejábamos de orar. Todos estaban en la casa de un amigo y nosotros 3 éramos orando la madrugada.
Y le dijimos, Señor, te consagramos nuestras vidas. Y fue increíble en el transcurrir de ese año del 2012. El Señor, una de las cosas que ha hecho, por ejemplo, conmigo era, me enteré por chisme que yo era líder del Ministerio de Liberación. Yo lo primero que hice fue ir a reclamarle al pastor Rolando. Le dije, oye, ¿y cómo me va a poner a mí del líder? Le dije, lo primero que pensaba es, está la pastora María Cristina, la pastora Sandra, y me pone a mí, que no sé qué, y esto que los demonios le hacen caso. Y yo dije, apenas 2 he hecho en mi vida. Y él me dice, mira hermano, yo le voy a ser sincero, simplemente estoy obedeciendo al Señor. Y hoy me quedé seco, o sea, no podía creerlo. Y constantemente el Señor me mostraba que Él tenía un plan conmigo. Yo ahorita, por ejemplo, soy el colíder de misiones y pregúntenle al pastor Daniel, nunca le pedí quiero ser líder de algo, nunca. Simplemente le he dicho, ¿qué querés que haga, Señor? Yo voy a estar ahí, lo que me pidas lo voy a hacer. Y me acuerdo, en los momentos de debilidad, en los momentos en que viene la tristeza, Dios te va a hablar y te va a decir, no te olvides, tengo planes con vos. Así como en ese momento que estaba deprimido, Dios me habló y me dijo, no te olvides, tengo promesas con vos. Vuelve a salir de la carpa y mira las estrellas. Era, sal de esa depresión y mira lo que te he prometido. Yo me acuerdo en otro momento, había unas personas que no, pues eran rebeldes. Y iba a ir a ministrarme con el pastor Rolly. Le iba a decir, mire pastor, se acabó. No aguanto. No sé. Y entonces voy y lo busco. Y me dice, venga hermano, vamos a orar. Pero yo vengo a quejarme. No, vamos a orar. Y me dice, mire hermano, el Señor me está mostrando que usted en 3 años va a hacer esto, en 5 años va a hacer esto. Dios tiene algo especial con usted. Eso fue el 2000. Yo, bien, pero vengo a quejarme, no para que me diga algo. Entonces yo quería quejarme. Pero Dios constantemente avisaba, tengo un plan. En los momentos de duda, en los momentos en que las cosas no salgan bien, Dios te va a decir, no te olvides, tengo algo con vos. Si te he llamado, te voy a capacitar. Entonces, la depresión nos nubla. Yo en ese momento me sentía muy similar a Elías. Hay un momento en que la palabra nos muestra a Elías. Y Elías se esconde en una cueva. Y Dios le dice, ¿y qué haces ahí, Elías? Y Elías, ay, pobrecito, dice la Biblia que estaba súper mal. Le dice, hasta que por último, llévame, Señor. Estoy con una depresión bárbara. Estoy diciendo en la versión Diego habla hoy, para los que no encuentran lógica. Entonces, y Dios le dice, es que me han dejado solo, Jezabel ha matado a todos y quiere matarme a mí. Y entonces en ese momento Dios, ¿qué estás hablando, Elías? Tengo 7,000 personas que no se han doblado rodillas con los Baales ni con ningún otro Dios. ¿Y me estás diciendo que estás solo? La depresión viene. Lo importante es creer a Dios en esos momentos. No dejarse nublar y seguir viendo la promesa que Dios nos ha hecho en un momento. Es importante, a pesar de que las rodillas tambaleen, continuar de rodillas orando y continuar viendo qué es aquello que Dios está buscando con nosotros. Les decía, no va a ser nada fácil, pero Dios nos va a recordar lo que Él ha prometido y lo que de verdad vale cuesta. Abraham sin duda tuvo muchos temores, tuvo muchos errores. Abraham, pero ¿saben? A pesar de todos los errores que tuvo, Abraham es el único en la Biblia que goza el privilegio de que Dios mismo haya dicho, mi amigo Abraham. Abraham no solamente tuvo ese privilegio, ese honor, por si fuera poco, Dios en cierto momento iba a destruir 2 ciudades, 2 lugares que se llamaban Sodoma y Gomorra. Y en ese momento Dios piensa y dice, encubriré a mi amigo Abraham lo que voy a hacer, le voy a ocultar a Abraham mis planes. Imagínense eso. O sea, ¿quién puede decir, no, es que Dios antes de hacerlo me lo tiene que contar, pues? Es tremendo lo que vivió Abraham, de que Dios mismo antes de hacer algo diga, ¿cómo se lo voy a ocultar a Abraham? ¿Cómo se lo voy a ocultar a mi amigo? Fue la mejor muñeca que pudo tener en su vida. El principal llamado que tuvo Abraham
No solamente era Isaac, el principal propósito, la principal visión que tuvo, no solamente era Isaac. Su principal objetivo de Dios era que tenga intimidad con Él. Y Dios quiere tener esa misma intimidad con cada uno de nosotros. Quisiera que vamos al libro del profeta Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Este versículo, la primera vez que lo leí fue una prédica del pastor Vico y me marcó hartísimo. Antes de hacer cualquier cosa, el Señor busca a alguien que esté en intimidad con Él para ir y decirle, comentarle. Él busca, el principal objetivo de Dios en mostrarnos un plan es tener intimidad con nosotros. Y conforme avance el paso, nosotros vamos en pos de ese plan. Dios nos va a pedir cosas muy grandes. Dios nos va a pedir cosas que posiblemente sean difíciles que nosotros podamos darle. Dios nos va a hacer pero del mismo modo, Dios nos va a hacer una promesa mucho más grande de lo que vayamos a dejar. Fíjense, con Abraham le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Imagínense lo que le dice, te daré fama, serás de bendición para todos en la tierra. Esa es la promesa que Dios le ha hecho a Abraham. ¿Saben? Estaba leyendo en internet, posiblemente algunos conozcan esta historia. Es de Julio César Ruibal. Les quiero comentar un poco para que sepan quién es él. Dice, Julio César Ruibal dice, mi sueño desde los 6 años era estudiar en Estados Unidos, volver a Bolivia como un cirujano, viajar por los ríos de la selva donde había pasado los años más preciados de mi adolescencia. Ahora Dios me decía, entrégame ese sueño. Me mostró que mi gozo no será producto de una carrera exitosa, aunque esa carrera, medicina, era muy noble, sino de la consecuencia de obedecer a Dios. El Señor trató conmigo con mucha claridad respecto a mis posesiones y a mis finanzas. En palabras más simples, el Señor me dijo, si todo lo que tienes se vuelve mío, todo lo mío será tuyo. ¿Saben cuál fue el resultado? El resultado es que Julio César Ruibal en los años 70 le predicó a 25,000 personas en el Cristo, teniendo 20 años. O sea, no es que ya era con 20 años, le predicó a 25,000 personas en el Cristo, aquí en Bolivia, en Segundo Anillo, a más de 85,000 personas en 3 días seguidos, 85,000 personas, en el Hernando Siles. Le predicó al presidente, él lo evangelizó a Hugo Banzer Suárez, con 20 años. En los pueblos como Portachuelo, estaba leyendo su libro, dice que él predicaba desde helicóptero para poder predicar en 3 pueblos en menos de un día. Desde helicóptero colgado se ponía a predicarle y lanzaban Biblias para que la gente pueda leer. Entonces, él ocasionó un avivamiento muy grande en Bolivia. Y todo eso con solo 20 años. Por si fuera poco, en sus prédicas en el Hernando Siles, dicen que los camiones salían llenos de sillas de ruedas, muletas, salían camiones llenos de muletas. Dios lo utilizó más allá de la medicina, Dios lo utilizó por su obediencia. Él dice, la iglesia más grande era una bautista con 40 personas en Bolivia, antes que él vuelva. La gente decía, ¿cómo vamos a ir a predicar a Bolivia si en Bolivia solamente hay personas que adoran a demonios? Que su cultura es adorar a demonios. Pero el muchacho, obedeciendo al Señor, fue a hacer, renunció a aquello que era un sueño para él, y Dios le dio un sueño mucho más grande. Dios le dio un propósito. Dios le mostró algo que quería hacer con él. Entonces, y no solo eso, no solo Dios te va a cambiar tus planes por planes mejores, vas a descubrir lo más perfecto que es enamorarte de Dios constantemente. Vas a descubrir que es verdad, que en los momentos de tormenta, cuando Dios te dice, cuando Jesucristo te dice, yo no te voy a abandonar, es una palabra muy fiel. Dios no te va a dejar, a pesar que las cosas vayan mal, Dios te dice, Jesús, yo te voy a acompañar. Y te vas a ir enamorando de Dios constantemente. No puedes salir de Harán sin antes, no puedes salir de esa tierra sin frutos, sin antes no tener 2 materias principales.
que son la confianza en la promesa de Dios. Y segundo es obediencia. ¿Saben? Yo me acuerdo, el año pasado, una amiga muy cercana tuvo un accidente. Y quedamos con el pastor Roberto ir allá a Brasil. Sinceramente dije, no, ¿cómo? Yo no tenía plata ese rato. Pero Dios me dijo, te voy a tener en Brasil. Y yo, faltaban 2 días, me acuerdo. Y yo, miércoles que tengo fe. ¿Qué irá a hacer? Entonces, ese día siguiente, una persona me dijo que no diga su nombre. Me dijo, no te preocupes, todo lo que vayas a gastar, toma. Y yo, miércoles, o sea, ¿cómo es de fiel Dios? Y saben, esto tuvo un propósito muy grande. Me acuerdo, llegamos al UTI, Unidad de Terapia Intensiva, y nos pusimos un ruedo, no dejaban entrar muchas personas. Entonces estábamos yo, un hermano que hablaba solo portugués, y 4 personas que igual tenían pacientes ahí. Y justo salió Mónica. Entonces nos pusimos a orar. Y en ese momento yo le dije, hermano, ore usted, por favor, es que yo no sé mucho portugués, por ahí no me entienden. Y entonces en ese momento salió una señora que lloraba. Ahorita me acordé de estos días. Salió una señora que lloraba mucho y nos contó que su hermano estaba inconsciente, que no sé qué cosa había pasado y estaba inconsciente. Estaba mal el hombre. Y en ese momento él se puso a orar. Yo no hablo muy bien el portugués, pero en ese momento sentí que mi lengua empezó a fluir hablando portugués. No era portugués. Y fue una presencia del Señor muy grande en ese instante. Y esa señora vuelve a entrar y sale otra vez llorando. Decía, no lo puedo creer, está despierto. El Señor que estaba inconsciente despertó en un instante. Dios cuando quiere que vaya en algún lugar, da la provisión. Es lo último eso. Pero al mismo tiempo Dios lleva con un propósito. No menosprecien el plan que Dios tiene para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, porque son planes de bien y no de mal. Vivamos lo que Dios quiere que vivamos. No dejemos que esas cosas marquen nuestra vida para mal. No dejemos que a la larga nuestra historia sea un ¿y qué tal si vivamos? Yo me imagino el joven rico, lo que pudo haberle contado a sus hijos es, wow, cuando seguía al Señor Jesucristo pasó esto y pasó esto otro. Pero el fiera amó tanto el dinero que no pudo llegar a contar a su descendencia qué era seguir al Señor. Se perdió la osadía, la aventura de seguir al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está demandando? Los planes de Dios son mucho más grandes. Imagínense contar el testimonio de Abraham. Imagínense contar, miércoles, yo ya tenía 100 años, mi mujer igual ya era de ese entorno, y Dios nos prometió que íbamos a ser padres, y fuimos padres. Entonces la gente lo que diría es, hoy en día, hay que ver si es de Dios, porque miércoles que las circunstancias ya están bien adversas. La gente hoy en día, los mismos cristianos nos hemos vuelto incrédulos. No creemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero entonces les imagínense contar. Hoy en día causaría revolución. Pero Abraham creyó. Dice la Biblia que en tiempo, a esperanza y contra esperanza, Abraham creyó. Y no solo eso. Quiero que pongan Juan, por favor, Juan 8, capítulo 8, versículo 56. El momento en que Dios le dice, tengo un propósito con vos, vas a ser padre. Abraham se empezó a reír. El gozo de Abraham fue tan grande que miren, Jesús dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. Cuando le dijo, vas a ser padre, tuvo una risa tan grande en la promesa que Dios tenía, que no solo lo vio a Isaac, lo vio al mismo Jesucristo. Abraham fue el primero que lo vio al Señor. Y ahí está, lo vio y se gozó. ¿Qué promesa Dios tiene con nosotros? ¿Quiénes han puesto en una caja, en un cofre y lo han pegado? Esos planes que Dios tiene con ustedes. ¿Quiénes están menospreciando diciendo, no tengo plata, no tengo tiempo?
Tengo cosas más importantes que servir a Dios. Tengo cosas más importantes que hacer. Están en segundo plano. Quienes están en resentido con Dios y dijeron, primero tengo que solucionar esto y después vamos a ver si tengo un poco de interés en hacer lo que Dios me está mandando. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Dios tiene una tierra que nos quiere mostrar, pero no nos va a forzar. ¿Quiénes? En silencio me gustaría que cerremos los ojos y simplemente le digamos, el Señor le va a decir, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando te prometí esto? ¿Te acuerdas cuando te dije que vos vas a conmover naciones? ¿Te acuerdas cuando te dije que vas a ser misionero? ¿Te acuerdas cuando te dije que tu éxito no eran las personas, sino tu placer era servirme? Siento que hay alguien que le dice, hay una promesa que hace 20 años está presente. Y le dice el Señor, no me he olvidado. El tiempo no es un límite para mí. Dios ha prometido, pero esa promesa requiere obediencia. ¿Saben? Para orar quiero leer una última frase, que es de Julio César Ruibal. Dice así, es sobre el país, sobre Bolivia. Dice, Bolivia, pequeña y menospreciada entre las naciones, pero grande y amada en mi corazón. De ti saldrá avivamiento y bendición para todas las naciones. Eso lo ha dicho el Señor a través de un profeta suyo. Yo creo que esto es algo muy cierto. Simplemente me gustaría que cada uno de nosotros vuelva a esa pasión. Ese te acuerdas del Señor ya no aparezca, sino que constantemente lo tengamos en mente. Que Dios no nos tenga que hacer recuerdo a algo del pasado, sino que nuestra fe sea fuerte. Creamos lo que Dios quiere con nosotros. Creamos que Dios tiene un plan con nuestras familias. Creamos de que sus planes son mucho más maravillosos a lo que nos imaginamos. ¿Quién quisiera vivir la historia que Dios escribió para cada uno de ustedes, de nosotros? ¿Quién quisiera? ¿Nadie? Me gustaría que podamos pasar a aquellos que dicen, Señor, esa visión que tú me has dado, la quiero vivir. A pesar de que hayan dudas, a pesar de que la economía esté en contra, a pesar de que mi familia esté en contra, a pesar de que hayan peros, quiero vivir lo que tú estás prometiéndome. Voy a serte obediente, a esperanza y contra esperanza, pero sé que esto proviene de ti y voy a pelearlo porque sé que proviene de tu corazón para mi vida. Me gustaría que podamos pasar adelante. Aquellos que dicen, quiero vivir eso que Dios me ha dicho. Padre amado, levanten sus manos como si estuvieran recibiendo algo de Dios. Levántenle y díganle, Señor, recibo. El Señor les va a ir mostrando algo. Posiblemente le muestre algún recuerdo del pasado, algún sueño que les comentó Él. Posiblemente les dé algo nuevo. Posiblemente les recalque y le dice, sí, fui yo quien te dio ese sueño de ser misionero e irte por otros lados. A pesar de que la gente te diga, no, sí fui yo. Entonces díganle, Señor, aquí estoy. Dispuesto a ir a ver la tierra. Dispuesto a ir a ver la tierra que tú me has mostrado, que me estás mostrando. Estoy aquí dispuesto a creerte a pesar de las adversidades, a pesar de los peros. Estoy aquí para creerte, Señor. Te entrego eso tan preciado. Y Dios le va a hablar como a Caleb.
tu edad no es un inconveniente. Porque así como Caleb, Dios le prometió el monte de los gigantes, a pesar de tener 80 años, él fue y lo consiguió. Y le dice, tu edad no es un inconveniente. Tampoco tú te creas muy joven para no hacerlo. Porque soy yo quien te está enviando. Suelta aquello que no quiero que esté en tu vida. Esa relación ilícita, esa adicción maldita que te está atando, que te está encadenando, esa cadena infernal, suéltala. No te está atando, tú la estás agarrando la cadena, suéltala. Y agarra eso que te estoy prometiendo. El Señor regala dones llamados propósitos. Él es un especialista en dar un propósito y un plan. Díganle, Señor, quiero vivir eso que tú me estás mostrando. Voy a creer, lo voy a creer. Voy a tomar el riesgo de creerlo. Voy a creer, Señor. Aquí estoy, firme para servirte. Aquí estoy, Señor. Del mismo modo, siento que hay personas que lo que no sueltan es la idolatría a otra persona. Tienen resentimiento, amargura. Eso es un veneno para tu propio corazón. Suelta el resentimiento. Por más de que tengas la razón, suelta el resentimiento. Porque eso es un límite solamente para vos mismo. Veo llamados muy preciosos que se han limitado porque hay resentimiento de por medio y las personas se han vuelto críticas. Suéltalo, no pierdas lo que Dios te ha dado. No profanes lo sagrado. Tenlo por puro ese regalo que Dios te dio. Vivilo. Disfruta de Dios. Perdona a aquellos que tienes que perdonar. Y dile al Señor, nada se va a interponer con tus planes. Sé esos planes que tú tienes para mí de bendición. Esos planes con mi familia. Esa visión que tú has puesto a mi hogar. Quiero vivirla, quiero que la vivamos. Estoy dispuesto a pagar el precio en santidad, buscándote en intimidad. Buscándote cuando otros no te quieran buscar. Yo perdono a esas personas que he dicho incluso no quiero ser como ellos. Posiblemente algún líder. Ese juicio que han emitido. Díganle, yo perdono y te pido perdón, Señor, por esa amargura en mi corazón. No quiero que nada impida el propósito que tienes conmigo. Y lo voy a hacer por amor a ti. Porque eres lo más precioso que he podido experimentar. Veo igual que posiblemente por orgullo ha habido un límite en esos planes de Dios. Dios dice que levanta a los humildes y a los soberbios, a los arrogantes, los humilla. Digámosle, Señor, quiero tener un corazón humilde, que nunca la soberbia, ni la arrogancia, ni la altanería se apoderen de Él. Que nunca. Quiero tener el corazón de un niño para creerte con todo mi ser. Díganle, veo que hay ataduras con el orgullo. Díganle, yo reprendo el orgullo de mi vida, lo echo fuera de mi vida. Porque con toda humildad quiero vivirte, Señor. Con toda la humildad
Quiero experimentar tus planes. Quiero ser una persona moldeable a ti. Libre del orgullo. Aquí estoy, Señor. Me despojo de todo lo que no quieres que tenga. Y estoy limpio y libre para vivir tus planes en mi vida. Guíame, Espíritu Santo. El Señor está en este lugar. Díganle, lléname, Señor. Lléname. Lléname totalmente. Aquí, Señor, ven, mi vida te la entrego. Como dice la canción, aquí estoy. Exalto tu nombre y levanto mis manos. Y lléname, Señor. Lléname. Ya no quiero el mundo en mi vida. Lléname, Señor. Muévete en mí totalmente. Amén. Entonces, disfruten a Dios. Disfruten lo que Él tiene para ustedes. Experimenten con sus familias los planes maravillosos que Dios tiene.